Durante muchos años de mi vida, mi foco estuvo solo en lo profesional. Y la salud, un problema gordo de salud, tuvo que gritarme para que fuera consciente de que había que compaginar lo profesional y lo personal. Sí, como dice una frase que no sirve de nada ser el más rico del cementerio, ¿no? Sí, muy bien que el dinero trabaje para ti, muy bien dedicarnos a nuestro propósito, pero encontrando el equilibrio con la parte de desarrollo personal. Algunas veces, muchas veces de hecho, trabajar más duro no significa tener mejores resultados. Como me gusta mucho el emprendimiento, pues era probar y creé diferentes empresas. Mi primera SL la creé cuando aún no tenía 25 años, en la que yo trabajaba como auditora implantando sistemas de gestión empresarial. Pasé por la creación de diferentes empresas, algunas las mantengo, otras las fui cerrando conforme cambiaba mis pasiones o las habilidades que quería aprender. Y mi principal trabajo siempre ha sido el de economista, pero lo que implicaba es que, por un lado, he tenido la suerte de trabajar en más de 10 países distintos, pero sí que pagaba un precio, que era a la semana cogía un mínimo de 4 aviones, casi siempre tenía que estar fuera de casa en hoteles, con lo que implica que me quedaba poco tiempo para el autocuidado, para la familia, para comer bien, porque ibas corriendo, trabajando mucha cantidad de horas. Y poco a poco en ese trabajo cada vez se dieron más circunstancias que no estaban alineadas con mis valores, porque cada vez veía de una forma más evidente cómo los proyectos más nobles eran los que no accedían a determinado conocimiento y proyectos que manejaban los hilos empresariales de determinados países, por las relaciones, los tejidos que tenían en sí, cada vez se estaban enriqueciendo más y en muchos casos con una incidencia de explotación laboral o de algo no positivo para el planeta. Ahí empecé a ver, como trabajaba principalmente para una compañía, que quería tener aún más autonomía. Una autonomía en la que yo decidiera a qué empresas o no ayudar, que yo decidiera en lo que quería poner el foco en mis proyectos y lo más importante, que tenía que ser un proyecto que yo pudiera compaginar con mi crecimiento personal. Durante muchos años de mi vida mi foco estuvo solo en lo profesional y la salud, un problema gordo de salud, tuvo que gritarme para que fuera consciente de que había que compaginar lo profesional y lo personal. Realmente no era que trabajara muchas horas para acumular más cantidad de dinero, porque ya entonces lo compaginaba con militancia en asociaciones, en colectivos, trabajos gratuitos. Era una adicción al trabajo, porque es que me gusta tanto que al final acababa dedicándole muchas horas. Pero no, era también donde me ocultaba para no ocuparme de lo que también nos tenemos que ocupar, de nuestra parte de crecimiento personal. Y en ese punto fue justo cuando te conocí, con una parálisis del lado derecho del cuerpo, provocada por esos problemas de salud, y pidiéndote ayuda para que con tus entrenamientos, poco a poco, fueras recuperando la movilidad del cuerpo. Y que gracias al esfuerzo, la constancia que le dedicaste en ese momento, lo pudiste conseguir. Y que continúas ahora, evidentemente. Y a un buen instructor. Porque comprendí, fue un baño de agua fría, comprendí, sí, muy bien que el dinero trabaje para ti, muy bien dedicarnos a nuestro propósito, pero encontrando el equilibrio con la parte de desarrollo personal. Y ahí cuando nos conocimos yo tenía claro que sí había avanzado mucho, desde un trabajo solo de ingresos activos, poquitos ingresos semipasivos, el trabajar para otros no tan alineado con los valores, a empezar a elegir los proyectos, pero tenía claro que en mi caso hacía falta un paso más, que necesitaba algo que no implicara tantos viajes y que me dejara suficiente margen de tiempo para
otras cosas que también me gusta hacer y el autocuidado, evidentemente. Sí, como dice una frase que no sirve de nada ser el más rico del cementerio, ¿no? Sí. Que aunque es algo que te gusta, pero también yo creo que eso le sucede a muchos emprendedores, que les gusta tanto lo que hacen que se vuelcan completamente en ello y descuidan otras áreas que también son importantes. Y hay una cosa que tú dijiste también, yo creo también firmemente que el mayor significado de libertad es poder dedicarnos a aquello que nos gusta, que nos apasiona y poder vivir de ello. Para mí Sí. eso es algo fundamental, sí. La libertad económica realmente como concepto trabaja con tres patas, que por un lado es la libertad de tiempo, el que esa libertad económica te deje márgenes de tiempo para tú hacer lo que te apetezca hacer, libertad geográfica, es decir, que tú puedas decidir vivir en un determinado territorio o estar de vacaciones en las Maldivas y no tener que estar ocupándote de generar ingresos, sin tener que estar esperando a que llegue el fin de semana, la jubilación o las vacaciones. Y después la libertad económica, que es no tener que hacer nada por dinero, pero tampoco dejar de hacer cosas porque no tenga dinero. Entonces, cuando de verdad tenemos libertad financiera, es cuando hemos alcanzado esa libertad de tiempo, esa libertad geográfica y esa libertad económica de que el dinero no esté en el centro, de que no hagamos nada por dinero, pero tampoco dejemos de hacer algo que queramos hacer porque no tengamos dinero, que es distinto esa parte de libertad financiera de autonomía financiera. La autonomía financiera es cuando generamos un colchón de seguridad que nos permitiría estar viviendo 6 meses o un año sin que nos viéramos hasta aquí. En tu caso, ¿tú generaste esa autonomía financiera antes de lanzarte a emprender para que así no tuvieras miedo si no salía bien el emprendimiento? ¿O no pudiste generar esa autonomía financiera que te diera libertad durante un año en caso de que todo saliera mal, Rubén? Yo la fui generando poco a poco, sobre todo ya cuando me encontraba aquí, cuando ya estaba realizando los trabajos aquí, del restaurante y demás, yo ya ahí fui creando un poco esa pequeña libertad, ese pequeño colchón que me permitió tener como más seguridad. Al tener más seguridad fue lo que me permitió también experimentar en otras áreas, que fue, por ejemplo, el entrenamiento. Yo creo que eso es algo fundamental. Si no se tiene esa base, estás pensando solamente en sobrevivir, no estás pensando fuera de la caja. Entonces, quizá el paso es entender cuáles son las habilidades que tenemos que nos permitirían vivir de nuestro proyecto empresarial. Asegurarnos de crear una autonomía financiera, un colchón económico que nos permita lanzarnos a aventuras con un poco más de seguridad. Y después lanzarnos a aventuras.